Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Educación con Emoción y hoy tenemos con nosotros de invitado a Lucas JJ Malaisi, ¿lo digo bien? Así es. Sí. Y bueno, iba a hacerte la presentación, pero qué mejor que tú, que te definas quién eres. Lucas, preséntate. Bueno, Sergi, muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Lucas Javier Juan Malaisi. Vale. Soy psicólogo de profesión. Soy un ser humano apasionado, disfruto del deporte. Creo que mi propósito de vida está en difundir la educación emocional. Por eso mi sueño es que se establezcan políticas de Estado y trabajo por eso divulgando las estrategias y lograr que esto se sostenga en el tiempo en las organizaciones educativas para transformar la humanidad y desarrollando esas habilidades emocionales. Sí, es eso. Solo te iba a decir que también me defino como una persona muy sensible y eso creo que al final de cuentas fue una herramienta para mi profesión. Total. De hecho, te quería preguntar, ¿qué te despertó a centrarte en ese propósito vital en la inteligencia emocional? Bueno, así como rápidamente fue una constelación de acontecimientos y que empezando desde el primero, mis padres a mis 3 años tuvieron un accidente de auto en el que mi mamá fallece y mi padre queda ciego. Entonces me toca vivir una infancia diferente en la que me ayudaron muchos docentes, fue feliz y triste a la vez. Entiendo el dolor de la infancia y eso me fue forjando para elegir la profesión de psicólogo. Luego, trabajando en el hospital, apenas me recibo, me doy cuenta que el trabajo de la asistencia de las patologías no era suficiente, es decir, llegábamos tarde y muchos de los problemas que abordamos eran evitables con lo que conocemos como educación emocional o psicoeducación. Entonces ahí me inspiré a adelantarnos a la problemática y a desarrollar programas que empecé a trabajar en escuelas y al tener un buen feedback de los docentes empezó todo a traccionar y a funcionar. Entonces la inspiración de algún modo fue esta característica de sensibilidad, la infancia y luego mis primeros trabajos que me di cuenta que si no o sea que ganamos mucho más previniendo la enfermedad más que previniendo, promoviendo la salud. Eso es. Y supongo que de todo eso nace Educación Emocional, el proyecto que tienes, personal. ¿Cuál es tu objetivo con este proyecto? Bueno, como te decía, el objetivo es expandirlo. O sea, al darme cuenta de que esto es fácil de desarrollar porque es muy bajo en complejidad, no es costoso y se puede implementar con la gran mayoría de la población. Entonces, considerando estas circunstancias, digo, bueno, esto se debe enseñar en las escuelas, que es el espacio ideal donde nos formamos, donde recibimos gran parte de la información y de la formación. Entonces, pensé que esto debía ser política de Estado. Y mi proyecto de la educación emocional, luego formar una fundación, fue una estructura para poder motorizar muchas ideas, para poder dar un cauce a muchas voluntades, que muchas personas que quieren sumarse o muchos docentes que ya se dieron cuenta de que esto es una estrategia muy necesaria, que es válida, que da resultados. Entonces, un poco para tener cierta visibilidad también en las redes sociales, eso nos ayudó mucho a expandir la propuesta y que hoy ya sea política de Estado en 5 provincias de Argentina y hace poco se aprobó a nivel nacional en Colombia. Y bueno, yo espero que muchos países se sumen para garantizar un encuadre legal que asegure que estas políticas con diferentes miradas, diferentes epistemologías, diferentes estilos de cada quien o de cada país que lo implemente, pero que sean sustentables, sistémicas y científicas. Claro, porque ¿cuál es, no? Vamos al polo opuesto. ¿Cuál es la consecuencia de no trabajar la inteligencia emocional en las aulas? Bueno, el dejar a la suerte de la sociedad o de las familias, vemos que hay una influencia de muchos intereses que empiezan a manipular la mente de las personas. Entonces me refiero puntualmente al marketing, el consumismo o los gobiernos por ejemplo, la industria farmacéutica o la industria del miedo. Son muchos intereses que van moldeando nuestras creencias, nuestras maneras de pensar. Entonces, si no desarrollamos de una manera sistemática
y promovemos la salud mental, llegamos tarde cuando ya activan todos estos intereses. Entonces creo que dejarlo libre a la voluntad de una familia que eventualmente no recibió una buena educación emocional, va a replicar esos patrones. Entonces, si quizás fueron víctimas de violencia esos padres, es lo que aprendieron, entonces lo terminan repitiendo. Así si fueron abandonados o si hubo incluso abusos, se ha demostrado que en las familias se termina transmitiendo no solo, digamos, por el aprendizaje de generación en generación, sino también genéticamente, porque se imprime epigenéticamente estas conductas. Entonces la idea es generar otra oferta, otras condiciones para poder lograr una emancipación de estas variables invisibles que te digo, estos intereses que operan y que hoy están muy desarrollados y que tienen mucho poder gracias a la inteligencia artificial, los algoritmos que nos estudian, identifican quiénes somos, qué deseamos, cómo pensamos, van modificando, van moldeando eso. Entonces creo que los riesgos son altísimos. Era todo ese desarrollo para decirte que los riesgos son altísimos de no trabajar en lo personal y en lo emocional. Genial. No, y ya me va bien que desarrolles, de hecho, la idea de este podcast, de esta entrevista, es comprender. No buscamos el titular, sino buscamos la explicación, la profundidad, el indagar. Así que expláyate todo lo que necesites. Bien. Esta inteligencia emocional, que ya la tenemos localizada, te pregunto, ¿cómo implementaríamos paso a paso este trabajo en las escuelas? Desde mi perspectiva, yo creo que un programa de educación emocional tiene 4 etapas a nivel macro. Primero, la sensibilización. Hace 20 años, cuando empecé a hablar de educación emocional, era una herejía, era como algo raro, no se entendía, muy criticado, no era un tema del que se sabía. Hoy la sensibilización ya está lograda, ya existe, ya hay leyes, ya muchas universidades trabajan en diplomados y en maestrías de educación emocional. Sensibilización. Luego viene la etapa de formación docente, es decir, esta es una etapa dura o profunda en la que hay que formarlos técnicamente a los educadores. Luego la implementación, luego que tienen los recursos se implementan. Y por último la de evaluación y monitoreo, que es la de capitalizar los resultados, evaluarlos y aprender de los errores y repetir, por supuesto, los resultados exitosos. Entonces acá se da un bucle entre estas últimas dos, de la evaluación y monitoreo, que se vierten los resultados sobre la implementación y eso genera una mejora continua. ¿Y este proceso cuánto dura? Depende la estrategia y cuán ambicioso o cuán convencidos estén los tomadores de decisiones. Podemos hacer programas que son más cortos y enfocados en algunos pilares de la educación emocional y programas más completos y programas, esto en realidad técnicamente o realmente no tendría una fecha de caducidad por esta última etapa de evaluación y monitoreo en la que vamos aprendiendo y a su vez las circunstancias sociales van modificándose. Pero, para resumirte, podríamos implementar un programa suficiente de 1 año de formación docente que abarca, esto es importante aclararlo, el programa, según cómo lo percibo yo, de educación emocional, tiene una mirada sistémica. Esto significa que no solo hay que trabajar las habilidades emocionales con los estudiantes de todos los niveles, que este es un pilar, sino que para llegar a él hay que ocuparnos de algo que está previo, que son la educación emocional del propio docente, habilidades de automotivación, autorregulación, gestión emocional, autoestima del propio docente, para que esté bien al momento de dar las clases de otras asignaturas, pero también de educación emocional. O sea, la clave, todo apunta a que el estado emocional del educador es fundamental, más allá de diferentes estrategias pedagógicas y condiciones de aula. Entonces, estado emocional del docente. Otro aspecto fundamental es escuela para padres o para familias. Acompañar la educación emocional en el ámbito familiar. Nutrición emocional para desarrollar la autoestima en los chicos, como poner límites, ciclos vitales familiares, gestión emocional por parte de los padres y muchos aspectos que pueden desarrollarse o trabajarse con cápsulas o pequeños videos para que los padres empiecen a formarse y generar espacios de conversatorios en las escuelas. Esto es más técnico, pero bueno, entonces tenemos ya 3 pilares: educación emocional de los estudiantes, de los propios docentes, de las familias. Un cuarto pilar que es educación emocional a nivel organizacional.
trabajo en equipo, liderazgo, porque todo lo que acontece en la escuela termina derramando o impactando en el clima emocional. Entonces es muy importante lograr esa armonía, esa coherencia a nivel organizacional. Y por detrás de todo esto, digamos, expandiéndonos, educación emocional a nivel comunitario. Yo creo que esto debiera darse en todas las escuelas. Hoy se está implementando en escuelas que tienen recursos, pero las que están en zonas vulnerables o las que dependen principalmente del Estado son las que quedan al margen de estas estrategias. Entonces, con una ley garantizaríamos las condiciones, no es que por una ley se va a dar en todas las escuelas, pero sí garantizaríamos las condiciones para que empiece a darse en todas las escuelas. Y a su vez, en un futuro, esto de el quinto pilar, que es a nivel comunitario, creo que la educación emocional debe desembarcar en las fuerzas de seguridad, en el ámbito de salud, en la administración pública y en los tomadores de decisiones, es decir, en el ámbito político, que hayan habilidades de gestión emocional, de autoconocimiento, de empatía. Eso es fundamental en los tomadores de decisiones. Totalmente de acuerdo. Lo que me comentas me resuena muchísimo y voy en la misma línea. Y profundizado un poquito más, ¿vale? A nivel más técnico y nivel teórico. Okay. ¿Qué fundamentos utilizas para trabajar o argumentar la inteligencia emocional? Bueno, desde mi formación, la epistemología es de todos los trabajos que hemos visto de Daniel Goleman, todos lo conocemos. Me valgo mucho del coaching, de PNL, pero mi formación como psicólogo tiene que ver con la mirada sistémica, con terapias Gestalt, que son quizás formaciones más antiguas, y actualmente con las terapias cognitivo-conductual. De todo eso me voy valiendo para hacer propuestas que van experimentando mejoras a partir de la implementación. Es decir, yo las propongo, los propios docentes la implementan y me ofrecen los resultados, y ahí se da un feedback en el que me dicen, por ejemplo, Lucas, implementé esta técnica, pero yo la hice de esta manera y me dio estos resultados, se la mejoré. Entonces, lo voy capitalizando y yo como divulgador lo vuelvo a vertir. De modo que te diría que es un enfoque bastante ecléctico en el que solo un estudiado conocedor de la materia, cuando ve mis trabajos, mis libros o mis propuestas, podría detectar cuál es la epistemología que le subyace a cada estrategia, porque hay muchísimas técnicas y muchas formas de trabajarlo. Por eso es tan importante la formación docente. Y me parece muy enriquecedor también, ¿no? Como beber de varias fuentes y tener Sí, claro, esa mirada holística. Sí, exactamente. Esa mirada holística es muy cierto, y qué bueno que lo has destacado, porque yo creo mucho en un conocimiento democrático, es decir, en que sea una mirada de muchas disciplinas y de muchos profesionales que somos conocedores del tema. No creo que uno solo tenga la verdad, sino que nos podemos nutrir de muchos ámbitos, y como también algo que dejé de lado, las neurociencias me parecen fundamentales. Entender esta supercomputadora que tenemos entre nuestras orejas para saber cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus necesidades en cuanto a luz solar, hidratación, descanso, movimiento físico y muchas cosas que hacen a su funcionamiento, la nutrición, etcétera. Sí, totalmente. Para mí, aparte, también hay un enfoque fundamental que es a nivel biológico, por ejemplo, los ritmos circadianos y el deporte, ¿no? O sea, no hay mayor evidencia científica que el impacto a nivel neuronal que tiene el deporte. Y solo eso tiene unas consecuencias buenísimas en los niños. Absolutamente. En todo sentido, es decir, somos sistemas, entonces no es que somos un cerebro, un corazón y un cuerpo por otro lado, entonces es muy importante el movimiento corporal, la exposición a la luz solar, la hidratación, todo eso impacta en las hormonas, todo eso impacta en la capacidad de atención, en la capacidad de relacionarnos, en activar nuestro sistema simpático o parasimpático, por lo tanto nuestro desempeño, nuestra capacidad de aprender, memorizar, recordar, todo está integrado. Creo que la escuela tradicional fue diseñada para la era industrial y le dio mucha importancia a lo cognitivo, quizás muy necesario en aquel entonces. Hoy estamos en la era de la información, ya no es necesario eso, ahora necesitamos ver al ser humano desde un punto de vista más integral e incluso en su interdependencia con la naturaleza. Así como lo vio antes, y no podemos prescindir de esa mirada sistémica en la que tenemos que ser respetuosos con nuestro ecosistema, con los animales, con todos, empáticos con todos. Creo que el trabajo citadino ha sido como
un artificio que ha arrancado a la humanidad de la naturaleza y eso está generando muchas complicaciones, de las que podríamos hablar, es muy extenso, pero muchas complicaciones que hoy empiezan a dispararse en trastornos de ansiedad, depresiones, suicidios, adicciones, violencia y un montón de problemáticas. Total, que realmente empezaron en la infancia. O sea, Absolutamente. Es un adulto disfuncional, es un niño roto, ¿no? Exactamente, sí. Y me gustaría preguntarte, en este recorrido grande que tienes y que has visto tantas experiencias, ¿ves grandes líneas que diferencian diferentes contextos sociales y económicos? Bueno, no. Creo que hay adaptaciones que a la final de cuentas te diría esto. Hay muchas propuestas que tienen ciertos denominadores comunes, pero todo se reduce al momento de implementar del docente. Por ejemplo, si vos sos un docente que te gusta la música, seguramente las estrategias van a estar muy teñidas de tus recursos, de tus gustos, de tus traumas, de tus heridas y de tu perspectiva, de tu mirada. Por eso es que no podemos soslayar la educación emocional del propio docente para que sea consciente. Por ejemplo, yo no puedo trabajar tal tema o tal otro tema así. ¿Qué te quiero decir? Que muchas de estas propuestas, más bien técnicas, se van tamizando y quedan al final el último filtro es el docente. Y creo que eso está bueno porque el docente es el que tiene el contexto, es el que tiene la historia de ese niño y entonces es lo que no tiene la IA. Entonces la IA puede ayudar con algo, pero no va a terminar de hacer ese trabajo de secar una lágrima, de mirar a los ojos, de dar un abrazo. Y todo eso tiene que ver mucho con los recursos personales del docente. Si es más empático, si está comprometido con lo que hace o si solo trabaja para cobrar el sueldo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que de esta propuesta más teórica o estos grandes programas termina, sí, la idea es sistematizarlo y lograr un método, ¿no? Que sepamos que funciona. Pero en última instancia termina decidiendo lo que implementa o a qué le da más importancia, a qué prioriza el docente en el aula. Total, yo de hecho siempre intento decir que para cambiar al niño tienes que cambiar al maestro. O sea, el maestro es el espejo, es el reflejo Absoluto. de lo que quiere trabajar en el niño. Y se han diseñado programas de inteligencia emocional perfectamente replicados por psicólogos y cuando se le han entregado a las instituciones han fracasado porque el maestro no comprendía lo que era la empatía, lo tenía que leer en un papel y no era capaz de transmitirlo. Exacto, en cambio, claro. la empatía se transmite en el día a día con tu paralelo, con tus alumnos, con el que te riñe. Entonces, ¿cómo respondes tú, ¿no? como maestro a eso? Y eso tiene más fuerza que un papel o con un libro de ejercicios que puedas aplicar. Por eso mismo es que te decía, a sabiendas de que hay mucha coherencia en los programas, es decir, hay ciertas similitudes. Por ejemplo, esto de los pilares que yo te menciono, lo encontré, esto fue un trabajo sistémico a lo largo de mucho tiempo, pero prescindiendo del estudio teórico de otros programas y luego cuando cruzo esa información de mi experiencia, de mis trabajos con lo que habían trabajado en otros países, CASEL, CIL y todos esos programas, encuentro que tienen una mirada similar, sistémica, es decir, que el diafragmado tiene que ver con estudiantes, docentes, padres, las familias, las comunidades. Si ellos no tienen esa mirada más macro de lograr que sea una política de Estado y que no implica esto de replicar al sentido de copiar y pegar, porque ya sabemos que no da resultados, sino es generar recursos para que cada uno, considerando su unicidad, sus condiciones y las condiciones de ese aula, puedan implementarlo y bien, como vos decís, sea esto más humano, así estas habilidades que cada uno tiene, bueno, profundizará más y eso dependerá en última instancia de cada educador. Eso es. ¿Y crees que este cambio de paradigma educativo tiene que venir desde arriba o desde abajo? Mi experiencia me deja decirte lo siguiente. Es fundamental que esté habilitada la cúspide y que estén de acuerdo desde la cúspide. Claro, sabemos que toda revolución viene desde abajo. Toda evolución, todo cambio viene desde abajo. De eso no hay duda, eso ya se sabe. Y ese es un gran trabajo y una meta relativamente alcanzada. Es decir, la mayoría de los docentes hoy
suscriben la educación emocional. Hace poco aquí en mi provincia para trabajar en pro de la ley de educación emocional, la autoridad del Ministerio de Educación, Poder Ejecutivo, dijeron, bueno, le vamos a preguntar a los docentes. Entonces sacaron una encuesta en la que en los primeros 2 días de un universo de creo que 15.000 docentes activos respondieron 4.000 y el 97% dijeron sí, estamos de acuerdo con la educación emocional, la creemos necesaria y estamos de acuerdo con una legislación de educación emocional. O sea, un universo 97%. Se saturó la muestra rápidamente, o sea que no hay dudas que en la base de la pirámide sí queremos. Ahora, si no hay tomadores de decisiones que estén de acuerdo con esto, no termina ejecutándose. Por lo tanto, la respuesta concreta es ambas estrategias son necesarias. Una legislación per se solamente puede ser letra muerta, sin un trabajo aquí. Pero ¿qué es? El inicio de poder garantizar una estrategia de que derrame en la base de la pirámide. Pero si la pirámide está convencida, la base, y no tenemos autorización en cuanto a una legislación, porque uno en la escuela no puede enseñar lo que se le ocurra, o por más que creas que es bueno o sepas que es bueno, yo no puedo ir y hacerlo. Entonces tiene que haber un programa que está habilitado por una legislación. Por lo tanto, es como decirte, ¿cómo sostenemos una mesa? ¿La sostenemos con 2 patas? Y no, sabemos que sí o sí mínimo tiene que tener 3. Bueno, en este caso son 2 estrategias que sí o sí son necesarias. La base y la parte de arriba. Yo creo que invirtiendo más en la base, en un futuro esto va sí o sí a derramar, los tomadores de decisiones se van a dar cuenta, pero déjame hacerte un comentario al margen esto. ¿Por qué no hay políticas serias de promoción de la salud a nivel mundial, excepto Canadá y un par de países más? Porque esto atenta con grandes intereses. Entonces, por eso es que creo que hay que convencer y lograr dar con tomadores de decisiones que están comprometidos con el bien común de manera genuina y no que están buscando el enriquecimiento, el poder y todo eso que lamentablemente abunda en los espacios políticos. Totalmente, totalmente. Y a veces creo, ¿no?, que el sistema educativo funciona perfectamente, ¿no? Y que parece como que somos como quieren que seamos y esa estructura, ¿no?, como limitada y cuadriculada a según qué clases pues le va perfectamente. No quieren a nadie con libre pensamiento, nadie que sepa cómo funciona la salud, nadie como que tenga conocimientos de finanzas, por ejemplo, ¿no?, a nivel económico, cómo gestionarse Totalmente de acuerdo. y menos cuidarse. Pues sabes que para abonar tu comentario siempre digo que los grandes problemas del mundo, de la humanidad, no son los problemas. Por ejemplo, mencionemos cuáles son los grandes problemas que creemos que lo son. La guerra, el hambre, calentamiento global, corrupción, violencia, narcotráfico. No son los problemas, en realidad son los síntomas de un tipo de educación que les estamos dando. Entonces suscribo lo que decís de que la educación funciona perfectamente. Estamos obteniendo exactamente aquello que estamos sembrando. Entonces creo que por eso es que debemos cambiar la educación para poder cambiar estos resultados. Claro que en el medio hemos descubierto que hay muchos que se benefician de estas circunstancias y por eso es que también es importante llegar a la cúspide o a la casta o a los tomadores de decisiones que son los que permitirían habilitar esta transformación. Porque si se hace, déjame que vuelva a lo anterior, solo desde la base no se puede dar de manera sistematizada, es decir, se da de manera atomizada, con muchas diferencias, y no se da una continuidad en el tiempo, porque esto ya depende de la voluntad de la persona. La persona puede cansarse, cumple ciclos vitales, es mortal, entonces nos vamos a morir, y si un docente que está comprometido, o un directivo que está comprometido con la educación emocional, que lo trabaja, muere o se jubila, se termina esa propuesta en esa escuela. Entonces por eso te digo que es la pirámide, pero también garantizar en los tomadores de decisiones para lograr esa continuidad en el tiempo. Eso es, que haya como una red que sostenga y que garantice que eso se va a aplicar independientemente de quien esté en ese puesto. Absolutamente, independientemente de quién esté. Eso es. Y aterrizando la inteligencia emocional a las escuelas de una manera práctica, ¿lo trabajarías como una asignatura aislada o harías un proyecto transversal? ¿Cómo lo implementarías en los centros educativos? De lo que no hay dudas es de la transversalidad. Todos los autores, o la mayoría, hablan de eso. Yo advierto en este caso que lo suscribo. Creo que todos los docentes tienen que estar formados para poder transversalizarlo. Pero cuando se transversaliza,
se diluye y no termina implementándose. Ese es el gran riesgo de transversalizarlo, porque muchos asumen, bueno, si lo está trabajando el otro, no hace falta que lo trabaje yo, y al final si todos piensan lo mismo, no se termina haciendo. Y hay muchos aspectos que merecen un tiempo, un espacio para profundizar. Por lo tanto, yo soy uno de los pocos autores defensores del espacio curricular. Eso va a permitir generar cierto vínculo, cierta continuidad, cierta escucha y entre los estudiantes, es decir, no solo con el docente, sino entre todos, es decir, para poder poner en práctica la empatía, las técnicas. Por lo tanto, yo le doy más importancia al espacio curricular de al menos 2 veces a la semana, al menos 2 veces a la semana. Siempre digo, para explicarlo, nadie aprendió matemáticas porque le enseñaron un taller al año o 2. Aprendimos matemáticas y nos dieron casi todos los días matemáticas. Totalmente. Entonces, educación emocional curricularmente, la mayor cantidad de tiempo que se pueda, y hay también transversalmente. Y un aspecto que creo que es importante destacar, considerando que ahora la información y la IA y todo lo que está pasando va a revolucionar la escuela y la transmisión de aspectos cognitivos, o sea, hacer hincapié en ese sistema educativo enciclopedista del que venimos, se rompió y ya es obsoleto. ¿Cómo sería un día de una escuela del futuro para mí? Debería empezar con media hora de ejercicio todos los días. Es decir, no es que educación física una vez a la semana. Ejercicio todos los días, luego un ejercicio de meditación en lo posible a la luz del sol, alguna rutina de educación emocional y luego los contenidos por proyectos aplicados en base a proyectos personales. Por ejemplo, educación financiera, bueno, pero tiene que haber un proyecto de ahorro, que ya el mismo ahorro implica una regulación de los impulsos, y por ejemplo, si ese ahorro puede ser para un proyecto en biología, bueno, que la biología esté involucrada en algo que el estudiante esté haciendo realmente aterrizado. ¿Por qué? Ya así, digo, las matemáticas, la geografía, la historia y todo eso como contenido ya no tiene sentido. Creo que es una pérdida de tiempo en gran parte. Por lo tanto, lo veo más oportuno aterrizado en cómo sería una vida saludable de una persona. Conclusión, emularía lo que necesitamos para tener una vida sana, consciente, armoniosa con nuestro entorno y con nuestra sociedad. ¿Qué hace falta? Bueno, que todo eso se repita en pequeño en un día. Entonces yo garantizo que un estudiante todos los días haga ejercicio, ya la va a incorporar en su manera de vida. Si todos los días va a meditar, va a hacer un escaneo emocional, va a hacer una dinámica de conversación, de escucha, y luego de ocuparse de su propósito de vida, que puede ser un proyecto diferente al de un compañero, y en el que para lograr esa meta tenga que aprender habilidades financieras, habilidades de inteligencia artificial, conocimientos de la biología, de la alimentación, de la música, del arte, lo que sea, pero que trabaje sobre un proyecto personal y el que cada uno tenga el suyo contribuye a esa, al descubrimiento de la unicidad y de también nutrirme de diferentes miradas. Esto me permite a mí trabajar la empatía y la diversidad. Esto que tanto está en los discursos de los políticos, creo que primero hay que trabajar la unicidad, cuando la descubro y la respeto y la aprecio. Ahí puedo respetar que el otro sea diferente y está todo bien, porque yo disfruto lo que yo hago. Entonces creo que un día de una escuela del futuro tiene que tener esa estructura muy diferente al aula que conocemos hoy. Totalmente acertado y yo de hecho tengo hasta redactado cómo sería mi escuela ideal y va muy por ahí, pero hoy has dicho cosas súper interesantes, ¿no? El emular cómo sería una vida ideal, ¿no? O sana, y reproducirlo en la escuela. Creo que es súper visual, dicho de esa manera. Bueno, totalmente. Te agradezco. Y te quería preguntar, claro, esto tiene un paso previo, que es la formación docente. ¿Qué cambiarías tú en la formación de los docentes? Bueno, casi todo, pero empecemos por dar una respuesta concreta. Creo que haría una buena formación de educación emocional. Mira, ¿qué pasa? El sistema educativo es muy complejo y se ha transformado en un elefante, come mucho y se mueve poco, es poco eficiente. Y modificarlo, uno choca con resistencias. Todo sistema que quiere ser modificado quiere mantener el statu quo. Entonces, tenemos que ir por un cambio progresivo, pero en lo fundamental
el inicio de todo esto es la formación docente. Y cuando uno le explica por qué esto funciona y por qué es importante, suscriben a la motivación de, sí, lo hagamos. Pero primero hay que explicarles con fundamentos científicos, con diferentes estrategias para que logremos esa suscripción a estas propuestas. Entonces, sí, para mí lo principal es la formación docente. Totalmente. Perdón, no sé si respondí bien la pregunta. ¿Qué me dijiste? La pregunta es, ¿qué cambio harías en la formación docente para poder dar este cambio? O sea, ¿qué aspectos moverías? ¿Qué asignaturas o qué enfoque le darías tú al proceso formativo universitario? Ah, universitario. Sí, perdón, bueno, igual no lo he enfocado, pero sí, en el proceso formativo universitario docente. Que los docentes cuando van a salir... Sí, es decir, necesitan esto, esto y esto, ¿no? Yo he estado 5 años en la universidad, yo por ejemplo, no hice nada de nuevas tecnologías, no hice nada de inteligencia emocional, no hice nada de logopedia. Yo, o sea, al final la voz es nuestro instrumento y no te enseñan a utilizarlo, lo utilizo cada día. Maestros con afonías, con disfonías, con, bueno, muchísimas enfermedades, ¿no? A nivel vocal. Eso para mí es fundamental. ¿Qué cambios implementarías tú? Sí, bueno, yo desde mi humilde opinión y de mi aporte, el cual tengo la expertise, y que no podemos soslayar el aspecto de formación emocional. Entonces tienen que estar en cuanto a lo personal y luego los recursos en cuanto a las técnicas y modalidades de trabajo para desarrollarlo con los destinatarios. Entonces, 2 focos por lo menos con los futuros docentes. Educación emocional propia, para el liderazgo de la propia vida, y luego cómo trabajarlo esto con los estudiantes. Claro que sí, estoy dejando de lado un montón de cosas que son importantes. Educación alimentaria, educación financiera, educación con las tecnologías, la educación en cuanto a oratoria y exponernos a... Pero estoy dejando más cosas de lado, o sea, la naturaleza, las artes, muchos recursos que pueden tener, pero en cuanto a lo que a mí respecta, no podemos soslayar la parte de educación emocional en los futuros profesionales. Totalmente de acuerdo. Todos los maestros que te están escuchando ahora mismo y que dicen, creo en lo que dice Lucas, y quieren empezar para trabajar la inteligencia emocional, ¿qué les dirías? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, vamos a empezar por algo más macro, porque no hay una receta. Quizás hayan ingredientes, pero no hay una receta. Creo que sí, lo más importante es primero el despertar de conciencia, que si ya llegaron a ese punto y dijeron, sí, esto es importante, ya está esa parte, que es la sensibilización. Segundo, la formación docente. Creo que la formación está bueno hacerla de mano de personas que ya tienen una experiencia, que tienen un estudio, que vivieron muchas cosas, porque si no uno puede tardar más tiempo, cometer errores que podría adelantarlos e ir a nuevos desafíos más rápidamente. Por lo tanto, yo les diría a los docentes que están empezando, que ya están sensibilizados, que experimenten procesos de formación docente, y siempre, que es mi estrategia como relativamente pionero, por lo menos en América Latina, hemos hablado hace mucho tiempo con Rafael Vizquerra de cuáles fueron sus inicios, y él me decía, bueno, ¿y cómo se te ocurrió el tema de la ley de educación emocional? Y hablamos de aquel entonces, que no era algo vox populis o que no era muy conocido. Y bueno, nosotros lo hicimos un tanto autodidacta y con los recursos que habían. Entonces ahora ya sí hay programas más sistematizados, hay una democratización de la información, y bueno, con IA e Internet y todo eso, y con tanta bibliografía, que no pierdan la curiosidad y que estudien, que experimenten, así como lo hicimos nosotros, pero también que aprovechen estos programas que ya están estandarizados y programas formales. Qué bueno. Dentro de todo este recorrido personal y profesional que tienes, ¿hay alguna anécdota, alguna experiencia que quisieras compartir que te hizo un clic en cualquier de sus significados? Sí, tengo 2 que me gustaría contarte. La primera fue yo le llamo un rescate recíproco, con un niño. Resulta que yo antes de recibirme trabajaba en un comedor infantil. Comedor infantil es un espacio donde los chicos con muy bajos recursos, que no tienen alimentos, prácticamente van a un lugar, a un espacio donde reciben cierta alimentación y se aprovecha para dar algunos talleres.
este chico, me acuerdo, hacíamos trabajos grupales y donde empiezo a ensayar algunas estrategias de educación emocional, en cuentos, dibujos, etcétera, dinámicas de reconocimiento emocional. Este chico, para que te das una idea, que es una pincelada de cómo era su vida, él tenía de juguete un revólver 22 descargado, jugaba con eso. O sea, estaba descargado, o tal vez claro, estaría en mal estado, pero bueno, ese era su juguete, vos sacas cuenta de cómo era su familia, etcétera, ¿no? Y con ese chico me acuerdo que en el trabajo grupal, él era difícil, era muy violento, en el momento más clave de hacer la conclusión, rompía Bueno, y empecé a implementar estrategias de lo que yo le llamo una alianza temporal, que es acercarme y la confirmación, decirle te esperé, te felicito, veo tu esfuerzo, sin ser indulgente, es decir, los límites tienen que estar. Entonces cuando él me le pegaba o hacíamos, había que sacar, bueno, al final de invertir mucho tiempo y compromiso en él, implementando técnicas y una cuestión actitudinal, efecto Pigmalión y todo, hubo un momento en el que casi me disuade de que esto tenía sentido, porque no había cambio, yo estaba focalizado en el cambio, creyendo que así era tan lineal. Pero un día se hizo un cambio así como de 180 grados. Al entrar a esa casa había que abrir un cerrojo y eso hacía la suerte de campana, porque cuando uno lo abría hacía como un ruido, entonces que avisaba. Y yo me acuerdo que un día, te digo, ya pasaron como unos 6 meses de trabajo, y un día estoy abriendo y cuando él ya sabía que, o sea, venía alguien y en ese horario la expectativa, abro y viene él a mi encuentro y me abraza, chicoco que se me prende, y ahí fue como una suerte de abrojo que me acompañó, que fue muy empático, muy respetuoso, contribuía a las tareas, por ejemplo, si había que poner las copas para servir la leche, hizo un cambio así. Por lo tanto, yo creo que invertí mucho en darle otra mirada, otra expectativa de la que tenía en su familia, seguramente. Es decir, en creer, voy a decir solo su nombre, ¿no? Esto no revela su identidad. Diego, él creyó en sí mismo, empezó a generar ese cambio, pero a su vez fue un rescate recíproco, porque yo estaba a punto de disuadirme de que esto tenía sentido, porque yo, si esto no... Y cambió. Vi ese cambio, que después lo vi un montón de veces, después lo escuché montones de veces en docentes, y también hay que aclarar que la educación a veces es ingrata, porque uno siembra y los resultados no los ve. Entonces después los chicos vienen y agradecen cuando ya están muy grandes a docentes que los reconocen, y anécdotas de esas conozco mucho, pero no es instantáneo. Pero los resultados sí están. Los resultados de los programas de implementación de educación emocional, todos dan positivos, ya se saturó la muestra, ya sabemos que esto sí da resultado. Yo no me dediqué a la parte de la investigación en tanto estandarizar y grupos controles, con grupos en el que se implemente, porque yo ya sé que esto funciona. Y otra experiencia que también me marcó mucho, en una maestría de educación emocional que trabajaba, un docente me pregunta, Lucas, en esto del reconocimiento emocional, si yo tengo una emoción o siento una emoción, ¿se la puedo compartir? Sí, le digo, si eso es parte del mensaje coherente. Es decir, si le estamos pidiendo a los chicos que reconozcan y expresen lo que sienten, pues también tenés que hacerlo. Sin dar detalles o sin quedarte, sin anidar en esa emoción. Es decir, sin decir cosas como, chicos, estoy triste porque mi pareja me dijo, no, pero... Esta persona estaba transitando un duelo y bueno, eso lo digo en mi segunda charla TED porque me marcó, realmente fue muy fuerte. Ella estaba triste, entonces les cuenta a los chicos, y mirá qué gesto de empatía, para que veas que la educación emocional, o sea, hay que vivirla para desarrollarla. Los chicos se pusieron de acuerdo y le pidieron permiso al portero para que se turnaban y le abría el aula más temprano y entraba cada uno. Entonces un día le tocaba a uno y entraba y dejaba mensajes empoderadores en la pizarra. Maestra, te queremos, vas a salir adelante, fuerzas. Un día uno, el día otro, un día el otro y así. Imagínate esa docente que llegaba y se encontraba en la pizarra esos mensajes de cariño de los docentes. O sea, es como una motivación en la que uno no puede desoír, y eso se genera con esa dinámica cuando uno es coherente, es genuino, es sincero y se anima a transitar este mismo camino de la educación emocional. Totalmente. Y qué dos ejemplos más
buenos y visuales has puesto. Creo que trabajar desde el vínculo Exacto. es otro nivel. Claro. Y siempre nos decimos, ¿no?, que a mí los grandes aprendizajes me lo han dado personas, no libros. Claro. Y a través de las personas es como, bueno, conectas, ¿no? Y el aprendizaje parece que siempre es de dentro hacia afuera y no al revés. Tratamos como, ¿no?, que introducir conocimiento, pero hay cosas que ya tenemos ahí dentro que solo hay que despertarlas. Absolutamente, sí, creo que todo se resume a esa palabra que dijiste, el vínculo. Siempre en estas dos anécdotas, si escarbamos a lo más profundo, encontraremos que estaba el vínculo y que a eso le subyace sí una decisión. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Y por Dios entendemos vida, energía, Cristo, bueno, cualquier definición que tú le quieras atribuir. Sabes que no tengo la respuesta a qué pregunta, porque creo, como se piensa en el budismo, que todo es perfecto y que todo si pasa es porque hay un aprendizaje, pero no tengo una pregunta puntual para hacer, porque entiendo que todo tiene un porqué, que todo tiene un para qué. Me lo voy a dejar para seguirlo reflexionando. Y aprovechar para decirte algo que me parece importante en la educación emocional, que yo lo destaco como en una suerte de ítems que tenemos que respetar siempre, y es cuando no tenemos la respuesta en el aula, saber decir no sé. Total. Entonces voy a aprovechar para usar esta carta y decirte, no sé, aún no lo sé, y me gusta mucho la pregunta para reflexionarla. Si algún día lo tengo, bueno, hacemos otra instancia y te cuento qué le preguntaría. Genial, tenemos segunda parte. Y, por ejemplo, en esa línea, ¿no?, de trabajo con centros, te quería preguntar, ¿qué hacemos con todos aquellos maestros o personas que no creen en la inteligencia emocional? Hermosa pregunta. Los dejamos tal y como están. Aprendí que no hay que trabajar en persuadir, convencer a quienes no quieren. Eso sería bastante tiempo perdido. Creo que hay que trabajar con los que sí están convencidos y dejar que los hechos hablen, que los resultados muestren. El despertar de conciencia no llega a todos por igual y no va a llegar a decir yo no puedo hacer el cambio por el otro. Hasta que ese otro no decida comprender o salir de sus estructuras, no va a pasar. Entonces yo sí puedo acercarme a ofrecerles esta propuesta y mostrársela. Pero eso es todo lo que podría hacer y lo que sugiero hacer. De ahí a querer que esa otra persona piense como yo, suscriba, eso puede pasar, pero más probable es que no y va a llevar mucho tiempo y eso es un desgaste energético. No lo encuentro eficiente. Creo que es más eficiente trabajar con los que sí tienen una motivación, sí tienen cierta inquietud, cierta apertura y dejar que el tiempo tamice y una suerte de regla darwiniana, bueno, va a prosperar aquel que se adapte mejor y yo estoy convencido de que en el mundo actual estas habilidades son fundamentales y entonces aquellos docentes que tengan esas capacidades van a tener mejor feedback, van a disfrutar más, se van a sentir mejor y no van a estar presas de estas estructuras que al final lo que quieren, cuando uno no tiene ese liderazgo claro, ese disfrute, echa mano al autoritarismo, a la estructura, a la rigidez, a programas de castigos y cosas por el estilo que son el problema en sí mismo, es decir, son causa de efecto de ese problema. Total, se dice aquello de que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado o no puedes hacer ver a quien no quiere ver. Absoluto. Y estoy totalmente de acuerdo. Y sí, yo creo que al final la propia evidencia, la propia muestra genera esa duda, ¿no? Hay muchos autores que señalan que el cerebro no cambia del sí al no, sino que hace sí duda, entonces vuelve al sí o va al no. Entonces lo único que puedes aspirar es a la duda, a generar esa duda en la otra persona. Sí, creo que poner en remojo las creencias y debilitar, o sea, una simple pregunta, bueno, ¿y eso realmente es así? ¿Eso realmente da resultado? Entonces la persona ya le empieza a dudar y ahí es que se habilita a poder modificar ese sistema de creencias, que bueno, que todos lo tenemos que irlo modificando.
Ok. Y ya saliendo un poco del terreno educativo, cualquier persona que te esté escuchando de cualquier sector y que diga, voy a empezar a trabajarlo en mí, Mm. quiero elevar ese nivel de conciencia, quiero empezar a aprender sobre inteligencia emocional, ¿qué le dirías? Que lea como para aprender, si el método, si la idea es aprender. Si la estrategia es empezar a gestionar las emociones, yo creo mucho en la meditación. Creo que el preguntarme qué siento y serme honesto, eso es fundamental. Y bueno, para eso hay como un glosario de pequeñas actividades. Hacer un escaneo emocional para ver cuál es mi nivel energético. Luego un ejercicio de respiración sencillo, profundas y pausadas para poder escuchar mi cuerpo, identificar cuál es mi emoción. Luego yo propongo un ejercicio de gratitud. Hemos naturalizado muchos aspectos y de los cuales podemos estar muy agradecidos, y eso nos ponen en lo que yo llamo modo creativo, que es la plataforma emocional del alto desempeño, y algún propósito. Es decir, luego que yo ya identifico cómo estoy, en qué situación y cierta gratitud, un propósito. Hoy, ¿qué me propongo? Un objetivo. Entonces eso hace que mi mente esté focalizada en esa mejora, en ese logro, y poder dejar de lado tanto ruido mental, que todos tenemos esas rumiaciones mentales, ¿no? Pero un propósito, estármelo recordando, que puede ser un propósito diario o un mismo propósito durante la semana o durante un mes, con ciertas estrategias, en afirmativo, etcétera. Pero bueno, tener un propósito, ¿no? Entonces, el escucharme, meditar para volver a mi eje y tener un propósito. Total. Te escucho y me resuena o me viene a la mente la imagen de la escala vibracional del Dr. Hawkins, el cual Sí, sí. en el rango más alto está precisamente la iluminación. Mm. La persona que vive alineada con su propósito y esa alta frecuencia, creo que eran de más de 700 gigahercios, ¿no? que te mueve, que te inspira. Y abajo de todo, pues esa, no sé, esa tristeza, Sí, miedos, envidia, culpa, eso es. todas esas emociones de baja vibración, y que sí, lo vemos empíricamente. O sea, uno cuando se siente en lo que yo llamo modo defensa, no descansa bien, no memoriza bien, no hace bien la digestión, el sistema inmunológico disminuye, envejecemos más rápido. Es decir, todo eso pasa cuando estamos en modo defensa o con emociones de baja vibración, en este caso. Totalmente. Yo, para cerrar un poco, siempre dejo un espacio en el que, si quieres dar un mensaje, si quieres compartir una reflexión, algo que digas, a Lucas de pequeño ojalá le hubieran dicho esto, o ojalá hubiera aprendido esto antes. No dicen que a veces no necesitamos aprender de todo en la vida, sino que lo inteligente es aprender de los errores de los demás. O no me acuerdo bien el autor, pero que decía, me he apoyado en hombros de gigantes. Sí. Sí, Somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Tal cual. Se le atribuye a muchos autores esa frase, pero sí, gracias a los errores de otros o los aprendizajes de otros llegamos hasta donde estamos. Bueno, tu pregunta muy profunda. No, si es respecto a mi niño interior, te diría un aprendizaje que yo hice, y es que sí, claramente mi motivación está en uno de mis libros. Escribo, parafraseando a Borges, él decía, como aquel rey de Judea que mandó a matar a todos los niños para matar a uno solo. Yo termino la frase diciendo, yo busco ayudar a todos los niños para ayudar a uno solo. Es decir, mi inspiración de hacer educación emocional tiene que ver claramente con mi dolor de ese niño herido de la infancia que experimentó un abandono involuntario. Mi mamá falleció, mi padre quedó ciego, la familia hizo lo que pudo. Entonces yo quiero dar respuesta. Y en ese sentido, si tuviese a mi niño interior aquí, creo que él estaría orgulloso y estaría tranquilo de que se logró ese objetivo, felices los dos, de que ese dolor sirvió para algo, es decir, para transformar historias futuras y otras vidas. También descubrí con el tiempo que no podía terminar de sanar ese niño interior en solo un propósito o una misión. Aquello fue una consecuencia. Creo que ahora el asunto es conmigo mismo y volver a poder sanar aspectos internos para realmente relajar, poder vivir en suficiencia, en tranquilidad. O sea que tiene que ver
esta conversación con mi niño interno sería una plena gratitud, no cambiar nada, porque todo eso a mí me inspiró y si bien fue doloroso, no le tengo miedo al dolor y creo que es algo bueno y creo que sería bueno dejar de tenerle miedo al dolor, porque si te fijas toda la industria y todo está montado para anestesiarnos y si sentimos el dolor podemos avanzar al paso siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tus reflexiones en este espacio y en este tiempo, Lucas. La verdad que hemos aprendido muchísimo y dejarnos en comentarios todo aquello que os lleváis de esta entrevista con Lucas, con todo su recorrido, aquello que os resuena, que os contestaremos. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Placer. Igualmente.